el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también hablaremos sobre el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Vamos a ver cómo se enlazan ambos planes y poder diferenciarlos dentro del contexto, los alcances, además de también poder ver el aspecto de que dentro de la estructura de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, obviamente existen algunas situaciones donde se requiere el establecimiento de planes para control de riesgos específicos. Y obviamente este es el plan para la vigilancia, control y prevención del COVID-19 en el trabajo. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy y hablemos. Vamos a hablar sobre el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Pero primero veamos esta. Esta imagen nos dice mucho. ¿Ya? Parecemos, pero no somos. ¿Ya? Estamos viendo la imagen y esta imagen va a decir mucho de lo que somos dentro de la sociedad. En los últimos meses, al personal de salud, policías y a todo aquel que ha estado en la primera línea de contención del virus del COVID-19, se les ha llamado héroes, ¿no? Pero no debe ser solamente en este contexto, sino en todo momento, ¿no? Pero al margen de los títulos que se nos den, parecemos, pero no somos. Somos también seres humanos, y como seres humanos, obviamente, estamos expuestos a los mismos problemas de salud que cualquier otro ser humano que habita el planeta Tierra. Entonces, tenemos un cuerpo físico, tenemos un componente psicológico y un componente social y ambiental que se podría ver potencialmente afectado en cualquier momento por los problemas que puedan surgir a nivel laboral o a nivel global, como es el contexto del COVID-19. Entonces, pero, ¿qué deberíamos contar dentro de las instituciones para poder nosotros estar preparados frente a las contingencias que podrían darse a nivel local, a nivel nacional o a nivel global, ¿no? Entonces, grábense este dicho: parecemos pero no somos, somos seres humanos, somos héroes humanos, y eso tiene que estar presente, ¿no? Sentimos, nos enfermamos, tenemos una familia, y desde ese enfoque hay que cuidarnos, ¿ya? Hay que cuidarnos porque la salud en realidad es el capital más valioso que tiene el ser humano. Es un capital invaluable y que no solamente no tiene valor, sino es irreemplazable. Nadie nos puede devolver a la vida si algo nos pasara, ¿no? Bien, entonces empecemos a hablar de lo que es el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo dentro del contexto COVID y dentro de la normalidad. ¿Bien? Hay un marco legal, siempre es importante hablar del marco legal, o sea, ¿dónde está señalado de que se tenga que tener una planificación preventiva? Y el primer marco legal que existe a nivel nacional viene a ser la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Su reglamento, el Decreto Supremo 005, y la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que fue dada con Decreto Supremo 012 del año 2013. ¿No? El principio de un programa o de un plan anual de seguridad y salud del trabajo está en función del trabajador, de los peligros que están presentes en el centro de trabajo, los riesgos que están inmersos y relacionados a esos peligros y obviamente con el objetivo de disminuir dos tipos de eventos, el accidente de trabajo y la enfermedad ocupacional. Hay un propósito. Si lo vemos desde el punto de vista económico, es un propósito para ambos, tanto para el empleador como para el trabajador. El propósito es seguir creciendo y obviamente aumentar también la rentabilidad y la productividad. Ningún ser humano podría decirme de que sus acciones no tienen un componente económico. Todas nuestras acciones necesariamente tienen que ir a este campo. Siempre hacemos una acción laboral con el objetivo de producir un bien o un servicio y obtener como parte de ello una retribución económica que le permita, obviamente, cumplir y satisfacer sus necesidades básicas y también las superiores. En cuanto a la empresa, lo que busca la empresa es, obviamente, lograr un mayor crecimiento, ¿no? ¿En base a qué? En base a que el trabajador pueda desarrollar todas sus potencialidades y de esta forma hacer que su trabajo no solamente sea más efectivo, sino que sea de calidad. Y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes han revisado las normas ¿no? Muchos hablan de gestión de sistemas integrados, ¿no? Y uno de ellos es, obviamente, la gestión de la calidad. Pero puedo hablar de calidad si mi recurso humano no está comprometido, está desmotivado. ¿Quién va a llevar a cabo todas esas acciones para que se dé calidad? El recurso humano. O sea, su potencial humano tiene que estar al máximo para poder de esta forma ejecutar todas sus actividades y hacer más productiva su labor. Les enseñaba cuando hacíamos el hiper C y también cuando vimos un poco de vigilancia de la salud, les hablaba que cuando hacíamos la línea de base y hacíamos el hiper C, estábamos en el cómo estamos, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poquito más y ya entraremos al diseño y a la implementación. Es decir, que vamos a entrar en el qué haremos y cómo lo haremos. Y dentro de ello vamos a hablar un poco de la política, de los documentos necesarios, de los registros que debe existir. ¿Ya? Y como parte de la implementación, hablaremos sobre la planificación, la mejora de los procesos, la aplicación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, monitorizar el desempeño de los comités, evaluarlos, hacer los planes de respuesta frente a situaciones de emergencia y en base a ello plantea cronogramas de actividades, cronograma de inversiones, adquisiciones y contrataciones, auditorías internas, auditorías externas. Es decir, vamos a llegar hasta la parte de cómo haremos. Entonces, con este preámbulo hablemos de qué es un plan anual de seguridad y salud del trabajo. Un plan anual de seguridad y salud en el trabajo viene a ser un conjunto de actividades de prevención, ¿no? Porque la norma es eminentemente preventiva. Bueno, también incluirán acciones de corrección, sí, pero estas acciones de corrección no pueden estar establecidas en el plan. ¿Por qué?
porque estas acciones de control surgen cuando se presente algún incidente o algún accidente, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, en este año voy a tener 10 accidentes en mi personal de enfermería, 10 en mi personal médico, y en base a ello voy a planificar actividades. No, yo hago en base a el diagnóstico que tuve en el IPRC. El IPRC me dio un resultado, una ponderación del valor de riesgo, y en base a ello yo he establecido medidas de control para poder desarrollarlas en plazos. Habrán acciones de control que están en el corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces, esas acciones son las que van a ser la esencia del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Ya? Bien, ahora, en la empresa, o sea, en la institución, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todas las áreas y procesos que se desarrollan, ¿no? Y comprende a todos los trabajadores. Se aplica a todas las áreas y procesos. Eso quiere decir que no existe ninguna área que debe de estar exenta de el alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo. Si eso se da, obviamente estamos dejando un vacío y estamos dejando a un área sin la protección debida en materia de seguridad y salud del trabajo. Y ahora me dice, comprende a todos los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que ver a los trabajadores de las empresas tercerizadas, tenemos que ver a nuestros practicantes, porque gran parte de nuestros centros asistenciales actúa como centros docentes o de investigación. Sí, implica a todo el conjunto humano que se encuentre dentro de las instalaciones de nuestra institución. A los contratistas, es decir, por ejemplo, necesitamos implementar un área, en el contexto que estamos viviendo, un área para una residencia temporal de pacientes. Entonces, viene una empresa contratista, ellos también deben estar inmersos dentro del plan. Sí, habrán algunas acciones de emergencia, y para las acciones de emergencia se establece que tienen que ceñirse también a las normas de seguridad y salud del trabajo que establece la institución. Bien. Para diseñar el plan anual, les hacía referencia de que tenemos que tomar como referencia el IPRC, ¿ya? Y ese IPRC me va a dar como referencia la problemática en seguridad y salud en el trabajo de mi centro asistencial, ¿ya? Y ahora, ¿por qué les digo centro asistencial? Porque cuando hablamos del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo, se hace en función de la realidad. ¿Puedo tener un plan anual a nivel institucional, un plan nacional? Sí, pero el plan anual nacional está constituido por todos los programas que se van a desarrollar en cada uno de los centros asistenciales, ¿ya? Y de esa forma se tiene la información de todas las IPRES y ver cuáles son sus problemas en seguridad y salud del trabajo, y de esta forma poder abordarlos, ¿ya? Por ejemplo, acá les estoy presentando como parte de la problemática que en el año anterior se tuvo un número alto de caídas al mismo nivel, se tuvo una alta incidencia de estrés laboral, una alta frecuencia de accidentes de trabajo, un número de
alto de descansos médicos y obviamente son necesarias las intervenciones, obviamente que es necesaria la intervención, ¿ya? Entonces, ese plan anual del que estamos hablando va a contener toda esta información transformada ¿en qué? En acciones preventivas, ¿ya? Entonces, el plan anual busca esta imagen: 0 accidentes en el trabajo. 0 accidentes en el trabajo, no 0 riesgos. El riesgo se puede minimizar, pero el riesgo 0 no existe. Lo que sí podemos buscar es que haya 0 accidentes en el trabajo, ¿ya? Porque pese a que no haya accidentes, trabajaremos sobre qué? Sobre los incidentes e incidentes peligrosos, ¿ya? Un tema que les va a hablar el ingeniero Negrón el día jueves, ¿bien? Entonces, la empresa plantea sus objetivos del plan anual, ¿ya? Estos objetivos le va a permitir administrar todas las actividades que se va a plantear durante el año, ¿ya? Y además va a permitirle que planifique de forma periódica qué actividades va a realizar, por ejemplo, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Partiendo con un ejemplo, en el primer trimestre se dará bastante énfasis en el tema de capacitaciones. Eso no quiere decir que estas no se den de manera continua, sino que debe de incidir en el tema de capacitaciones en el primer trimestre y mantenerlas, las que sean necesarias o las que se plantee en función de algunos peligros que puedan aparecer durante el año, ¿ya? Entonces el plan puede sufrir algunas modificaciones, sí, de acuerdo a las necesidades. Y justo ahora que hablemos del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, vamos a ver que esa relación se da, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la planificación en función del IPER-C y también eso nos señala que tenemos que señalar cuáles son las responsabilidades. Como parte de ese plan, algo esencial es definir cuáles son las responsabilidades, ¿ya? O sea, qué responsabilidades se tiene por parte de cada uno de los actores. La responsabilidad de la empresa es, lo primero, asegurar todos los recursos necesarios, humanos, materiales, que posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades contenidas en el presente plan de trabajo anual, ¿ya? Segundo, es liderar y hacer cumplir el contenido del programa, ¿no? Entonces, aquí recordamos lo que planteaba la norma. La norma decía principio de la realidad sobre la documentación. O sea, no es tener el plan anual aprobado, ¿no?, por todo el conjunto de comité, sino es tener un plan activo, vivo, que se esté ejecutando. ¿Por qué? Porque recordemos, tiene un compromiso permanente con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Y qué responsabilidad tendrá el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del plan anual? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, como ya se les mencionó en reuniones previas, tiene la función de aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si uno cuenta con la aprobación del comité, este documento va a carecer de un valor legal, ¿ya? Además, va a monitorizar el cumplimiento de ese plan anual y va a supervisar al responsable
de ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo. O sea, ¿quién es? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? ¿Y habrá responsabilidad de los jefes de área? Sí, existe responsabilidad de los jefes de área. ¿Ya? Ellos tienen que reportar los nuevos peligros que puedan surgir. ¿Ya? Reporta al comité y el comité hace de conocimiento con un acta al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo para que se inserten las acciones preventivas o de corrección. Acá ya surgen las de corrección, ¿no es cierto? ¿A quién le van a informar? Al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Los jefes de área también verifican el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos. Ajá. Y con esto que me está dando a entender de que dentro del plan anual habrá un ítem o una actividad relacionada a establecer procedimientos de trabajo seguro, sí, ¿ya? Entonces, ¿quién va a verificar que se cumpla? Por ejemplo, ¿no? Cuando se hable del plan para la vigilancia de COVID, ¿quién va a verificar y quién va a ser el responsable de la adecuada dotación de equipos de protección personal? El jefe de área, ¿ya? Y aquí mismo lo dice, que él se asegura que el personal emplea adecuadamente sus EPPs, ¿ya? Además, participa en las capacitaciones y entrenamientos sobre prevención de riesgo de trabajo. ¿Qué señala eso? Que es el jefe de servicio quien tiene que liderar las capacitaciones. O sea, él tiene que ser el primero en estar en las capacitaciones. Uno, por dar el ejemplo. Y dos, obviamente, para también tomar conocimiento de qué es lo que tiene que cumplir su trabajador, ¿no? Si no está informado qué tiene que cumplir mi trabajador, yo puedo dejar de monitorizar a veces algunos procesos o algunas actividades claves dentro de mi organización. ¿Y el personal tendrá responsabilidad? Claro que sí. El plan anual le hace referencia a que tiene responsabilidades, por ejemplo, de realizar sus tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos. ¿Ya? ¿Dónde estarán esos procedimientos de trabajo? Tiene que existir en un documento general para cada institución y estos deben de ser adecuados a la realidad de cada establecimiento, ¿no? Informar a su jefe inmediato cualquier peligro o riesgo detectado durante su trabajo. Les hacía referencia que el I+C es continuo, no es estático. Entonces, al ser continuo, el I+C nos va a proporcionar nueva información. ¿Y en base a qué? En base a informes de los trabajadores. O sea, los trabajadores son los que nos alimentan de información sobre, por ejemplo, qué dificultades tienen al realizar un proceso, al utilizar un equipo, o en los ambientes de trabajo, etc. O de repente a nivel de las relaciones entre trabajadores. Participar activamente en las capacitaciones programadas, así como esta. Me alegra el número de trabajadores que participan, pero esperemos que en un momento llegue a ser más. Nosotros somos un gran número de trabajadores. Y la idea es de que, según la norma, lleguemos al mayor número de trabajadores si es que no podemos llegar al 100%. ¿Ya? Utilizar y conservar los equipos de protección personal asignados. Es otra de las responsabilidades que se señala en el plan anual. Y cumplir con los exámenes médicos periódicos. Bien. Entonces, vistas las responsabilidades, ahora sí ya podemos decir por qué hacemos un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Porque debemos planificar de forma estructurada para la implementación de una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Planificar de forma estructurada, ¿no?
Es decir, que tendré que tener un cronograma de actividades, una calendarización de actividades y además determinar quiénes serán los responsables del cumplimiento y la implementación de cada una de las actividades. Sí. Entonces, en ese contexto, el por qué ya está señalado. Es para generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Cultura. ¿Y qué viene a ser la cultura? La cultura viene a ser comportamiento. ¿Ya? ¿Y quién elabora el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? Si ya vemos antes de que el responsable de su aprobación es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿quién lo elabora? Lo elabora el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 36 de la Ley 29783, ¿ya? Donde le da una serie de obligaciones que tiene que cumplir. Y aún el inciso C señala el asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, ¿ya? ¿Y en qué parte de la norma señala que el comité lo aprueba? En el artículo 42 del Decreto Supremo 005 del año 2012, reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, señala en su inciso C, dentro de las funciones del Comité de Salud, de Seguridad y Salud del Trabajo, aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Sí, y ahora, ¿y cómo va a integrarse el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo? Muy bien, ese plan va a ser obviamente un plan para el control de un riesgo específico, ¿ya? Entonces, también el comité lo tendrá que aprobar. Sí, lo va a tener que aprobar. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bien. ¿Qué beneficios a nivel institucional logramos con un programa efectivo de seguridad y salud del trabajo? Al inicio les señalaba que hay dos actores que se benefician, ¿sí? Pero veamos ya en términos de trabajador. Primero, reduce las lesiones por accidente de trabajo. O sea, el objetivo de contar con un plan anual y de desarrollar las actividades que están dentro de ese plan anual de seguridad y salud en el trabajo es, primero, es que reduce las lesiones por accidente de trabajo. Y si lo vemos en términos de ausentismo laboral, disminuirá el porcentaje de días por ausentismo laboral relacionados a accidentes de trabajo. Reducir las enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? Elevar la moral y la productividad. Obviamente, si yo sé que, bueno, voy a tener en el año diferentes capacitaciones relacionadas, por ejemplo, a mi autocuidado, a fortalecer mi autocuidado. En esta primera parte estamos desarrollando actividades en el contexto general, en el contexto que debe conocer todo trabajador, pero luego vamos a ir dando ya capacitaciones específicas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema de bioseguridad, el tema de uso de equipos de protección personal, inmunizaciones, lavado de manos, distanciamiento social. Son temas más puntuales, ¿no? Y vamos a hablarnos. Pero, ¿qué efecto van a tener dentro del trabajador que se les esté brindando cada una de estas capacitaciones? La eleva laboral y la productividad de cada uno de ustedes, porque se van a sentir seguros. Y además, ya esto a nivel institucional reduce los costos de compensación, es decir, que se reduce el gasto para subsidiar lo que son las horas por ausentismo laboral. Hay un esquema para elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo. O sea, el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo
les manifestaba que tiene un origen. Y ese origen está en el diagnóstico situacional de seguridad y salud del trabajo y la línea de base o IPER-C. A partir de ello vamos a definir dos programas. Se recuerdan que les hablaba de dos términos, ¿no? De seguridad y de salud, al momento de hacer el IPER-C. Y es para poder enmarcarlos en los programas. Va a haber un programa de seguridad e higiene industrial. Sí, por ejemplo, si yo encuentro dentro de mis peligros, en ciertas áreas encuentro el ruido mayor a 80 decibeles. Va a ser a la vez un problema que sea intervenido por el área de seguridad e higiene industrial, pero también va a ser visto por el área de salud ocupacional. De esta forma, entonces, se van a establecer las acciones de prevención. ¿Ya? Una vez que estos dos programas se han desarrollado, va a haber un control periódico. Es decir, que no esperamos a finalizar el año para hacer un seguimiento de cuál es el avance, sino que cada cierto periodo va a hacerse el control, la evaluación, y la evaluación, vuelvo a señalar, nunca se hace una evaluación para buscar o determinar responsables o buscar sanciones. No, no, no. La evaluación en seguridad y salud del trabajo es para hacer mejora continua, porque en base a esa evaluación podemos determinar qué fue lo que generó que esa actividad que estaba dentro del programa no se haya cumplido. Fue un factor económico, un factor humano, un factor de acceso, etc. Y hacemos la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que no dejamos la actividad, sino volvemos a replantearla y buscamos las estrategias para que se cumpla. Recuerden este cuadrito que les presenté. Esta viene a ser la base y la madre del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo. El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico. La línea de base, la auditoría de línea de base y el IPER-C. De esa forma nos van a proporcionar la información. Pero ¿será esa toda la información necesaria para hacer un plan anual? No, no es toda la información, porque necesitamos revisar alguna documentación. Y aquí vamos a mencionar algunas de ellas. La política de la empresa en seguridad y salud del trabajo. O sea, ¿qué nos dice la política de la institución sobre cómo vamos a hacer la gestión de la seguridad y salud del trabajo dentro de las diferentes instalaciones de la institución? Segundo, los compromisos. O sea, ¿qué compromisos tiene cada uno de los actores dentro de la seguridad y salud del trabajo? Tercero, tengo que tener una base de datos con el número total de trabajadores. Además, esta base de datos tiene que estar dividida por edad, sexo, áreas y puestos de trabajo, ¿ya? E incluso vamos a hablar en el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID de algunas acciones complementarias que surgen en función de nuevas normas, ¿ya? Nuevas normas. Luego tenemos que ver el organigrama de la empresa. ¿Para qué será necesario tener el organigrama? Para ver lo que vimos en presentaciones anteriores, donde decíamos las responsabilidades de cada uno de los actores, ¿ya? Luego el IPER-C, el mapa de riesgos, los exámenes médicos anteriores de los 2 últimos años, nos hacen exámenes vacacionales, ver qué resultados hay, descansos médicos de los últimos 2 años, accidentes de trabajo en los últimos 2 años, vacunaciones realizadas en los 2 últimos años. Pero ¿para qué me pedirán, por ejemplo, el tema de descansos médicos? Para determinar cuáles han sido las
principales causas de ausentismo laboral. Y de esta forma, ver si alguna de estas causas guarda relación con el trabajo, ¿ya? Y si alguna guarda relación con el trabajo, tiene que corregirse, porque obviamente si no, vamos a permanecer con la misma tasa de ausentismo laboral e incluso puede incrementarse. Lo mismo ocurre con la accidentalidad. Si el año 2018 se tuvo, o 2019 ya, hablemos ya, 2019 se tuvo 100. Y el año 2020 tuvimos 110. Ajá. Hubo un incremento del 10%. ¿Eso qué me quiere decir? Si yo sigo esa progresión para el año 2021, esperaría pues un incremento de 10%. ¿Y cuánto sería? ¿Cuántos casos esperaría? 121. Y ese no es mi objetivo cuando yo implemento seguridad y salud del trabajo. Es reducir los accidentes de trabajo. Entonces, si el año 2020 tuve 110, mi objetivo tiene que ser que el año 2021 haya una reducción mínima del 25% de accidentes de trabajo. Es decir, que para el año 2021 esperamos ya no 121 accidentes, sino esperaremos cuánto le reducimos, a ver, 22. Entonces vamos a tener 89 accidentes, ¿ya? Para eso buscamos esta información. Vacunaciones. Importante ver el tema de vacunaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Luego viene acciones de salud, o sea, qué actividades a favor de la salud se han realizado, por ejemplo, los exámenes prevacacionales, campañas de descarte de hipertensión, diabetes, asma. Mira, pero ¿eso entra dentro de seguridad y salud del trabajo? Sí, porque recuerden que les hablé de enfermedades relacionadas al trabajo. La hipertensión puede ser agudizada por el estrés, sí, ¿no es cierto? Hay hipertensión emotiva. Lo mismo ocurre con la diabetes, ¿no? Capacitaciones recibidas a los integrantes del comité y a los trabajadores. El reglamento interno, o sea, ¿qué dice nuestro reglamento? De repente nuestro reglamento necesita ya actualización, porque se ha creado un área. Ajá, ajá. Y, por ejemplo, si lo vamos al ejemplo de COVID-19, se han creado áreas de trabajo de COVID-19. Necesitamos reglamentar cómo tienen que trabajar ahí. Sí, necesitamos reglamentar, ¿no es cierto? Planes de capacitación y de ahí van a surgir ya los programas. En salud vamos a proponer el plan de vigilancia de la salud de los trabajadores. Vamos a proponer la implementación de una base de datos de salud ocupacional, el seguimiento de casos agudos y crónicos. Vamos a proponer la promoción de la salud en el lugar de trabajo, esto lo vimos ayer. El desarrollo de los programas de nutrición, control de presión arterial, control del estrés, actividad física, control del tabaco y otras actividades más. Los exámenes periódicos, los exámenes médicos ocupacionales, la capacitación según riesgos de salud y necesidades, la investigación en salud ocupacional, la formación de brigadas, y luego ya viene nuestro plan de seguridad e higiene industrial. Ahí viene la organización y capacitación al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y funcionarios, la formulación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual, luego viene el plan de contingencias. Plan de contingencias se refiere, por ejemplo, tenemos que tener un plan anual en caso de sismos y terremotos. Tenemos que tener un plan en caso de incendios, ¿no? Un plan en caso de conflicto interno. O sea, tenemos que tener varios documentos que son necesarios para hacer la gestión de la seguridad y salud del trabajo.
Además, que tiene que programarse un cronograma de inspecciones internas, ¿ya? Se tiene que hacer las señalizaciones de seguridad, charlas, cursos de capacitación interna relacionada a los temas que acabamos de mencionar, evaluaciones de higiene ocupacional. ¿A qué nos referimos con evaluaciones de higiene ocupacional? Por ejemplo, necesitamos medir cuánto es el nivel de ruido, cuánto es el nivel de temperatura, en las diferentes áreas, cuánto es el nivel de iluminación, la ventilación, etc. Monitoreo de todos los agentes ambientales, ¿ya? A eso le llamamos evaluaciones de higiene ocupacional. Luego las reuniones mensuales de comité, ¿ya? Una vez que he organizado todo eso, eso va en una estructura, ¿ya? Y esta es la estructura básica del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿ya? El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo parte con un propósito, luego tiene una parte donde se hace mención a la línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuáles son los resultados? No se pone toda la matriz de línea de base, sino cuáles son los resultados y qué es lo que se tiene que implementar. La política de seguridad y salud del trabajo, los objetivos y las metas en función de la seguridad y salud del trabajo, plantear quiénes son los miembros del comité o los supervisores de seguridad y salud del trabajo, el reglamento de seguridad y salud del trabajo, el documento con el cual ha sido aprobado, el IPRC, señalar el listado de peligros y riesgos priorizados y cuáles son los controles propuestos, ¿no? Ahí sí va una matriz de IPRC resumida. La organización y responsabilidades. En el punto 9 van las capacitaciones en seguridad y salud del trabajo, es decir, van los dos programas, ¿no? Capacitaciones en salud y capacitaciones en seguridad o higiene industrial, ¿ya? Los procedimientos. ¿Qué procedimientos se están implementando? Y esos procedimientos podrán ir también en un documento aparte. Sí, pueden ir un documento aparte. Solamente aquí menciono los nombres y se señala en qué documento están ubicados los procedimientos de trabajo. Luego se hace un cronograma de inspecciones internas y se determina si serán opinadas o no opinadas y quiénes van a ser los responsables de su ejecución. La vigilancia de la salud en el trabajo, también se pone ahí qué acciones se va a hacer en materia de vigilancia, cuáles son las acciones que tienen que hacer los clientes, subcontratistas y proveedores, los planes de contingencia, con qué documento se están aprobando y quiénes son los responsables de cada uno de esos planes de contingencia. Investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, las auditorías, las estadísticas, una implementación del plan, el presupuesto. Esto es fundamental, el presupuesto. ¿Cuánto va a ascender la ejecución y la implementación de este plan? ¿Ya? Porque recuerden, si no tenemos presupuesto, todo esto que hemos hablado queda en pura teoría. El mantenimiento de registros. Son 8 registros que tienen que estar al día, debidamente gestionados, y tiene que determinarse dentro del plan qué área y qué persona es responsable de que estos registros estén al alcance de todos y llevados al día, ¿ya? Programas de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente viene la revisión del sistema de gestión, o sea, en qué periodos se va a hacer la revisión y quiénes van a ser los responsables de la revisión. ¿Será el comité o será el empleador, ¿no? Entonces, generalmente la revisión lo hace el comité y eleva su informe a la institución, ¿ya? Bien, y ya para terminar esta parte del plan anual y pasar al plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19, hablemos de qué es lo importante en un plan anual.
el compromiso de la Dirección y Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos deben de asumir un liderazgo, deben definir la política, y ustedes saben que tenemos una política que está en nuestro reglamento interno, ¿ya? Y así que hay que leerla. Asumir y delegar responsabilidades. También en ese documento de reglamento interno están las responsabilidades de cada uno de los actores dentro de nuestra institución. Proveer autoridad adecuada al personal responsable de seguridad y salud del trabajo, definir las responsabilidades por no cumplir con la seguridad y salud del trabajo. También tiene que definirse, ¿ya? Definir metas y programas concretos. Fijar objetivos de los programas. O sea, para que yo realice una capacitación, por ejemplo, sobre lavado de manos y uso de equipos de protección personal. Tiene un fin y eso tiene que estar bien definido. Participación visible en la implementación. Incentivar el liderazgo y la proactividad de todos los jefes y además de los trabajadores. Y finalmente, promover el trabajo en equipo. Eso vendría a ser, obviamente, lo que nosotros tenemos en referencia a lo que es un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a pasar a algo que es importante porque estamos dentro de esa coyuntura. Bien. Déjeme colocar el video. Vamos a iniciar con la presentación. Un fantasma recorre el planeta. Es el coronavirus. Logró detener casi toda la actividad industrial, social y comercial en todos los continentes. Pero no fue por el recordado pedido de Mafalda. Lo que finalmente detuvo al mundo fue una catástrofe sanitaria de una magnitud colosal e inimaginable. Es difícil predecir lo que vendrá, pero ya se están viendo las increíbles consecuencias inmediatas. Todos encerrados en sus casas, preguntando lo mismo. ¿Cuántos muertos hoy? ¿Cuántos infectados? ¿Cuándo empieza a achatarse la curva? Después de leer algunos portales, vienen las otras preguntas. ¿Cuánta verdura queda? ¿Cómo venimos con el jabón? ¿Y con la tintura para el pelo? Casi todo parece nuevo. Aprendimos a fabricar barbijos, a lavarnos las manos y hasta a estornudar. A los médicos se los aplaude por el balcón, a los profesores se los ve por Zoom, a los familiares por WhatsApp y a los compañeros de trabajo por Skype. Todos lo dicen. Los efectos en la salud y en la economía son drásticos. Sin embargo, no faltan los que resaltan algunas consecuencias no tan nocivas. Por ejemplo, en materia ambiental. ¿Es verdad que el coronavirus estaría generando condiciones favorables para la lucha contra el cambio climático? ¿Y que en algunos lugares la naturaleza mejora por la falta de presencia humana? En las redes sociales se cuentan por decenas las imágenes mostrando cardúmenes de peces en el riachuelo y carpinchos paseando por las calles de Tigre y otros cientos de especies que comienzan a hacerse ver en rincones en los que solo solía registrarse actividad humana. El parate que impuso el coronavirus no hace otra cosa que revelar una vez más
la capacidad de recuperación ecológica que tiene el planeta. Es, sin dudas, una noticia esperanzadora, pero también ingenua si creemos que esto es para siempre. Este nuevo mundo verde sin actividad industrial, comercial y social no es real y durará lo que dure la cuarentena. Para que esto quede vinculado a la salud del ecosistema faltan muchas otras cosas. Entre ellas, que los líderes del mundo estén dispuestos a aprender y animarse a actuar. Si esto no sucede, el coronavirus seguirá habiéndonos ofrecido una oportunidad que nuevamente la humanidad no supo o no pudo aprovechar. Una lección más que el planeta brindó justo el día en el que los líderes decidieron faltar a clases. Bien, ¿qué les pareció el video? Escríbame al chat, por favor, mientras voy poniendo la siguiente presentación. Bien, ¿qué les pareció? No todo fue tan malo, ¿no? Con el COVID-19. Lamentamos mucho la pérdida de muchas vidas, pero también tuvo su parte positiva a nivel de medio ambiente. Y como ya lo dijo el que hace el reportaje, esto no va a permanecer siempre. Pero tenemos el reto de asumir nuevos cambios y esos nuevos cambios se darán en función de las responsabilidades que cada uno de nosotros asuma desde su hogar, desde su centro laboral. ¿Ya? Hay un dicho que dice, no busques el cambio de todo el mundo, sino empieza por cambiar tú mismo. Y ahora se hace vigente ese planteamiento, ¿ya? En base a la experiencia que hemos tenido, empecemos el cambio. Pero lo que está pasando nos está demostrando que hemos aprendido muy poco. Hemos aprendido muy poco, ¿ya? ¿Y por qué muy poco? Porque obviamente no estamos aprendiendo de las oportunidades. En nuestro país la gran mayoría están pensando de que la pandemia ya acabó y que los problemas de salud vinculados a la enfermedad de COVID-19 ya no volverá a ocurrir. Y eso es completamente falso. Hace unos días el secretario de la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer una declaración para ser tomada en cuenta. Para ser tomada en cuenta, ¿ya? El número de casos que se está dando en esta segunda ola en Europa, en Estados Unidos, está demostrando que la cantidad de personas contagiadas es mayor incluso a la que se dio en la primera ola. Entonces,
Y tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la disminución de casos de COVID-19 para no bajar la guardia, fortalecernos y de tal forma que cuando, esperemos que no se presente, pero cuando se dé ese nuevo crecimiento de casos, ya no nos encuentre desprevenidos como en la primera etapa. Y vamos a hablar de un documento de gestión que es esencial en este contexto. Vamos a hablar sobre el plan de vigilancia para la vigilancia, control y prevención del COVID-19 en el trabajo. ¿Ya? Esta es una información que nos dio nuestra institución en el mes de julio. ¿Ya? Donde nos dijo que había alrededor de 112,000 trabajadores asegurados contagiados, ¿no? De un total de 4.7 millones. Y de si vamos en comparación al número de casos que teníamos en ese momento, pues la cifra era bastante alta. Entonces, si el número de contagios dentro de los trabajadores es alto, deberíamos de cumplir con las medidas que están establecidas en el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, deberíamos de cumplir, ¿ya? Pero, ¿qué es un plan de vigilancia? Este documento identifica, describe y analiza una determinada situación, ¿ya? Además, examina si es viable técnica, económica y financieramente, ¿ya? Plantea que se desarrolle una serie de procedimientos y estrategias para la prevención y control de un riesgo específico. Estamos hablando del COVID-19, ¿ya? Este plan es una herramienta imprescindible, ¿ya? Imprescindible al momento de poner en marcha todas las acciones durante el contexto de la pandemia del COVID-19. Y aquí hay que resaltar algo, que este plan es independiente de la magnitud, o sea, es independiente del número de casos. Por eso que les ponía el video y también les hacía referencia, que es independiente, ¿ya? Es independiente. Y al ser independiente, no quiere decir de que no dejó de estar vigente este plan. Es más, tenemos que estar reforzándolo porque ya hay declaraciones del sector salud de que probablemente haya una segunda ola dentro de 2 a 6 meses, ¿no? Y entonces, si ya hay esa referencia, tenemos que reforzar nuestras acciones que están enmarcadas en este plan. Pero este plan tiene un marco normativo. ¿De dónde surge este plan? ¿No? ¿De dónde surge? Inicialmente este plan surge de la resolución ministerial 239, que se dio en el mes de abril, ¿ya? Fue modificada en el mes de junio, con la resolución ministerial 448. Pero su mismo nombre decía Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. Y estaba orientada a las acciones o a los trabajos que se iban a autorizar su reinicio de manera progresiva. ¿Y cómo quedaba entonces el sector en el cual estábamos inmersos? Porque nosotros nunca dejamos de parar. Sí, pero disminuimos la cantidad de trabajadores
de manera presencial. Un gran número tuvimos que ir a casa para hacer algún tipo de trabajo remoto, o en el caso contrario, estar en aislamiento social. Entonces, este plan de vigilancia, obviamente, sí, se marca dentro del contexto de esas dos resoluciones, ¿ya? Bien. Había algunos documentos preliminares, ahora lo vamos a ver. Entonces, les hacía referencia de que hay documentos preliminares. ¿Se recuerda del plan anual? El plan anual decía que era elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 también es elaborado por ese mismo servicio, ¿ya? Y también es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Hasta antes del mes de junio se hacía un registro obligatorio del plan, ¿ya? Pero después del mes de julio ya no se hace registro, sino se hace el comunicado de que se cuenta con el plan. Se envía por vía correo a un correo que implementó el Ministerio de Salud y ya no se requiere ingresar toda la información que antes te solicitaban, sino basta que con el correo que te dé respuesta que te da el ministerio, y con eso se sobreentiende que ya está aprobado tu plan y que tú eres el responsable de que este plan se cumpla. Y este plan está sujeto a fiscalización por parte del Ministerio de Salud y además de los organismos encargados de las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Tal es el caso de SUNAFIL, obviamente, ¿no? Y la implementación del plan. Entonces, luego de ver los documentos preliminares, ya tenemos que hablar de las medidas que señala en materia de seguridad y salud en el trabajo para el regreso y la reincorporación, ¿no? Para el regreso y la reincorporación, y que no es lo mismo, ¿ya? El regreso hace referencia ¿a quiénes? Aquellos trabajadores que se han mantenido en aislamiento social o realizando trabajo remoto y que van a retornar a sus puestos de trabajo, ¿no? Mientras que la reincorporación está referida a los trabajadores que hayan sufrido de la enfermedad de COVID-19 y que van a retornar a su trabajo, ¿no? En este contexto, la norma señala que tenemos que hacer una estratificación de puestos de trabajo con riesgo de exposición al COVID-19. ¿Qué quiere decir estratificación? Es dividir los puestos de trabajo que existen dentro de las diferentes sedes de nuestra institución y ver cuáles son los puestos de trabajo que tienen un nivel de riesgo muy alto, mediano y bajo. Pero a diferencia de la clasificación que hacíamos en el IPRC, aquí ya se definió qué grupos de trabajadores van a estar en un bajo riesgo, en mediano riesgo, en alto y muy alto riesgo, ¿ya? Esto ya está dentro de la resolución ministerial 239 en su inicio y luego en la 448, ¿no? Entonces, cuando se habla de la estratificación, quiere decir que vamos a definir los puestos con diferente nivel de riesgo. Y esto va a depender de ¿qué? Primero, del tipo de actividades que se realiza, ¿no? Luego,
del contacto que pueda existir con personas a cierta distancia, ¿no? La distancia social promedio que señala la norma es que obviamente sea de 2 metros, ¿no? Y también el contacto con personas que se sospechen que estén infectadas con el virus del COVID-19, ¿no? Y el requerimiento de contacto repetido con esos pacientes o el contacto prolongado con personas que tengan el virus del COVID-19. En función a esas características es que se va a determinar el nivel de riesgo de exposición. Ya al final tendremos una lista de nombres de trabajadores por puestos de trabajo, ¿no? Y con la clasificación de nivel de riesgo. Por ejemplo, diremos, damos un nombre, Francisco. Bueno, Francisco trabaja en un área de mediano riesgo. María trabaja en un área de alto riesgo. Josefina trabaja en un área de muy alto riesgo. ¿Por qué no les hablo del área de bajo riesgo? Porque dentro del sector salud siempre va a haber contacto con personas que tengan algún tipo de enfermedad. Y como el problema ya no está lo focalizado, y es un problema que se ha diseminado a nivel de toda la comunidad, ajustamos la definición porque lo mínimo debe cumplirse en función de la resolución 448. Podemos ajustar y decir que tenemos trabajadores a partir de mediano riesgo hasta muy alto riesgo. Bien. Esta norma divide las acciones en lineamientos. Estos lineamientos tienen que ser cumplidos de manera estricta, ¿ya? Y son los que obviamente van a ser monitorizados. O sea, por ejemplo, hablemos del lineamiento número 1. ¿Qué nos dice que se tiene que hacer en este lineamiento número 1? Nos habla de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Y ahí nos menciona que este procedimiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo se hace antes del inicio y al finalizar la jornada laboral, la limpieza y desinfección de todos los ambientes. Pero acá van las consideraciones. En las áreas asistenciales, donde el movimiento de pacientes es constante, yo no puedo aplicar esta definición, ¿no? De hacer solamente la limpieza y desinfección al inicio y al finalizar la jornada. Esta limpieza y desinfección tendrá que ser de manera constante. Es decir, que va a aumentar la carga laboral para quienes, para los trabajadores de limpieza, ¿ya? Y obviamente ellos tendrán que ajustar sus protocolos, sus procedimientos, sus flujos de trabajo y además sus acciones de protección personal, es decir, tienen que mejorar sus equipamientos de protección personal y también recibir la capacitación correspondiente. Entonces, eso es lo mínimo que te pide, pero de acuerdo al contexto en el cual se ubique nuestra actividad, tendremos que reforzar. Y como sector salud, ya no vamos a cumplir esta acción. De repente solamente para las áreas administrativas, pero para las áreas asistenciales tendremos que establecer que el procedimiento de limpieza y desinfección no solamente va a ser al inicio y al finalizar la jornada, sino durante toda la jornada laboral según la demanda, ¿no? Y luego pasamos al lineamiento 2, que nos dice evaluación de la condición de salud, ¿no? Aquí hay acciones que plantea la norma y te dice que se haga la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Recuerdan que uno de los artículos de las obligaciones del trabajador señalaba de que es obligación del trabajador pasar por las evaluaciones de salud que le indique su empleador. Entonces, en ese caso, es
es obligatorio de que ustedes, si son programados para una evaluación médica, tienen que acudir, ¿ya? Tienen que acudir. Es más, por un tema de autocuidado, nosotros tenemos que solicitar nuestra evaluación. Nosotros. No esperar que sea el área de salud ocupacional quien te esté exigiendo que vayas a pasar tu evaluación ocupacional. ¿No? No debería exigirse. Simplemente informarse, porque es una responsabilidad de nosotros como trabajadores, ¿no? Luego, también señala que como parte de la evaluación de la condición de la salud del trabajador, se haga una identificación de riesgos de exposición. ¿Y esto en función de qué? En función de las definiciones que establece la norma ministerial. Recuerdan que ya les hablé sobre los niveles de riesgo. De bajo riesgo, mediano, alto y muy alto. Entonces, tengo que verificar en el campo realmente si estas definiciones realmente encuadran con mis trabajadores y con la calificación que he realizado, ¿no? Es más, primero hago la calificación de cuál es el puesto de trabajo y qué acciones realiza, y después recién tengo mi estratificación, o sea, tengo mi cuadro con el nivel de riesgo de cada trabajador. Además, señala aquí que se debe aplicar fichas de seguimiento de sintomatología, ¿ya? De manera permanente. Controles de temperatura, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con muy alto riesgo y mediano riesgo, ¿ya? Aviso a la autoridad de salud en caso de que se identifique un caso sospechoso. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué consiste ese aviso? Es ingresar al sistema, ¿no? El sistema, tenemos un sistema para información y registro de los casos COVID, ¿ya? De evaluación clínica por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional, ¿no? Luego de concluido el periodo de aislamiento de 14 días del trabajador que ha sido identificado como caso positivo, ¿no? Luego viene también dentro de lo que es la evaluación de la condición de la salud, aplicar los criterios que te menciona en las resoluciones. ¿Qué grupo de trabajadores no puede todavía asistir a un centro de trabajo de manera presencial? Y en la primera resolución hacía mención de un grupo, ¿no? Personas mayores de 60, hipertensión, diabetes, asma, ¿no? Comorbilidades que tenían que ser consideradas como un factor para que la enfermedad se manifieste de forma grave o severa. Entonces, ese grupo de trabajadores con esas características todavía no podía regresar. Luego salió una modificatoria y actualmente se trabaja con otra definición. Se dice que es para las personas que tienen mayores de 65 años, tienen hipertensión refractaria, tienen diabetes no controlada y también que tienen asma, ¿no? De moderada a severa. Entonces, ese grupo de trabajadores además se ha incluido el tema de índice de masa corporal. En esta modificatoria señalan que el índice de masa corporal debe ser mayor o igual a 40, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajadores todavía no puede regresar a trabajar de manera presencial hasta que se dé por concluida el periodo de emergencia a nivel nacional. Entonces, luego viene el lineamiento 3, que es lavado y desinfección de manos. Este lineamiento nos hace referencia sobre la implementación de lavaderos en cada uno de los puestos de trabajo, según el tipo de centro laboral. Y en caso de nosotros, pues, en el sector salud, contamos con lavaderos de mano. La idea es de que estos estén implementados correctamente, con jabón y papel toalla. Además de implementar puntos estratégicos de ubicación de alcohol en gel, ¿no? Para la higienización de la mano.
Luego, habla de un lineamiento 4, que es la sensibilización del contagio en el centro de trabajo, capacitaciones al trabajador para el uso correcto, ¿no?, de las mascarillas, de acuerdo con el nivel de riesgo que presente su puesto de trabajo. Y educar también a la población de manera permanente para que adopte acciones preventivas. El lineamiento 5 es la aplicación de medidas colectivas. Estas están referidas básicamente a eh, evaluar los ambientes de trabajo, que estos estén adecuadamente ventilados, que haya una renovación de manera cíclica de los volúmenes de aire en áreas críticas, el distanciamiento social, ¿no?, de 2 metros entre trabajadores, evitar aglomeraciones, establecer puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección utilizados, ¿ya? Pero ¿por qué acopio de los EPP utilizados? Por ejemplo, si están entregando la mascarilla quirúrgica, esa mascarilla quirúrgica es para el uso durante la jornada laboral. Y bueno, cuando me voy a casa, ¿qué mascarilla utilizo? Mi mascarilla que normalmente la estoy utilizando, que en algunos casos están utilizando la mascarilla comunitaria y otras, bueno, han adquirido una mascarilla diferente, pero esta mascarilla que utilizaban en la jornada laboral debe de eliminarse, ¿ya? No pueden irse con esa mascarilla a sus casas. El lineamiento 6 habla sobre las medidas de protección personal, está específicamente referido a los EPPs. Entonces, ahí nos dice que el empleador debe asegurar la disponibilidad de los EPPs e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. Es decir, cuando dice las medidas para su uso correcto y obligatorio, son las capacitaciones que les vamos a dar al finalizar este ciclo. Ya vamos a hablar sobre el uso correcto de EPPs, las medidas de bioseguridad, lavado de manos, cómo quitarse, cómo colocarse y quitarse los EPPs. ¿Ya? Entonces, eso va en el lineamiento 6. El lineamiento 7 hace referencia de la vigilancia de la salud en el contexto del COVID-19. O sea, ¿qué acciones va a hacerse para vigilar la salud del trabajador? Acá plantea, por ejemplo, control de temperatura, eh, atención especial a los trabajadores con discapacidad y también entra el grupo de riesgo, ¿no? Ese grupo de riesgo que les señalaba, personas mayores de 65 años, personas con hipertensión, diabetes, asma y las personas con obesidad mórbida, ¿no? Entonces, todo ese grupo de personas tiene que ser vigiladas. Ah, ¿y el resto no va a ser vigiladas? Sí, también tienen que ser vigiladas, porque pueden haber algunas otras patologías que puedan coadyuvar a que el cuadro de COVID-19, en caso de que haya una infección, pueda agravarse. Entonces, importante, todas esas acciones van dentro de la vigilancia de la salud. ¿Ya? Esto era lo que yo les hablé al inicio, que la diferencia que hay entre regreso al trabajo y reincorporación. El regreso, recuerden que es el proceso de retorno para trabajadores que estuvieron en cuarentena. Y la reincorporación es para aquellos trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19. ¿Sí? También el regreso es para trabajadores que no han presentado ni presentan síntomas de COVID-19, ni fueron casos sospechosos o positivos de COVID-19. También para aquellos que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones. Esa definición de regreso al trabajo aplica para estas 3 condiciones. Pero la reincorporación aplica para ¿qué? Para aquellos que tienen una alta epidemiológica. Casos leves se reincorporan 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento. Casos moderados o severos va a depender del alta clínica. Y hay que evaluar la posibilidad de trabajo remoto en aquellos que hayan tenido un caso de moderado o severo, ¿ya? Y de ser necesario trabajo presencial, este grupo de trabajadores tiene que usar mascarilla o EPP según su puesto de trabajo, hacer un estudio, ¿no? Recibir un monitoreo, ¿no? 14 días después del alta epidemiológica, un monitoreo, y se le debe ubicar en un lugar de trabajo no hacinado y entre otros aspectos que se debe considerar, ¿no? Por eso es de acuerdo a la actividad que realice el trabajador.
Todo esto es un resumen y extracto de la resolución ministerial 448. Esta resolución ministerial 448 del Ministerio de Salud nos señala algunos anexos que es importante mencionarlos. Por ejemplo, cómo van a estar los profesionales, ¿no?, en el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, según el tamaño de la empresa, las fichas de sintomatología, los equipos de protección personal para puestos con riesgo de exposición a COVID-19, según nivel de riesgo, la lista de chequeo para la vigilancia de COVID-19. Hay una lista para hacer el chequeo, si se está cumpliendo y qué deberíamos cumplir mínimamente, la estructura del plan, ¿no? Esta estructura del plan es diferente, por ejemplo, a la del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es más corta, ¿ya? Y prácticamente los lineamientos se hace una transcripción. Y lo que se complementa a este plan es algo vital. Es calendarizar las actividades por cada uno de los lineamientos, determinar responsables por cada una de las actividades y finalmente, después de determinar responsables, es monitorizar el cumplimiento, ¿ya? Y también señalar el presupuesto correspondiente para la afectación, ¿no? Eso vendría a ser el plan de vigilancia de COVID-19 en el trabajo. Muy bien. Estaríamos culminando con esta capacitación del día de hoy. Quiero agradecerles nuevamente a ustedes por permitirnos llegar